Muy bien, muy buenos días a todos. Nosotros somos un equipo de cuarto semestre y vamos a presentarles a ustedes el proyecto morfológico de yardiasis. Avanzamos, por favor. Los integrantes de este equipo son los siguientes: Montserrat Gómez Valdés, Nicia María Guadalupe Pérez, Claudia Gabriela Sánchez Casillas, Hugo Antonio Lucio Carrera, Arturo López Gutiérrez y un servidor, Daniel Gerardo González. Adelante. La yardiasis es una infección causada por Yardia lamblia. Es un protozoario flagelado con dos núcleos anaeróbicos. Sus principales características de este protozoario, como se muestra en la imagen, es su disco suctor, su axostilo, sus dos núcleos succionadores, las vacuolas en el citoplasma, el borde y el surco paradiscal, los ribosomas, microtúbulos, endomembranas, depósitos de glucógeno, flagelos y blefaroplastos. Adelante. Hablando de los antecedentes, en 1681, Anton van Leeuwenhoek observó por primera vez a Yardia lamblia. Este animalículo lo observó al examinar sus propias heces diarreicas. Fue en 1912 cuando Ernest Rodenwald realizó las descripciones detalladas del parásito basadas en las observaciones de las heces humanas. ¿Avanzamos? Yardia lamblia es el protozoo más común en el humano, presentando una distribución mundial que va desde los trópicos hasta el Ártico. Debido a que la transmisión de Yardia requiere de ingestión de quistes del parásito, los niveles de sanidad ambiental son proporcionales a la prevalencia de la enfermedad. Así, las prevalencias más altas se observan en países en vías de desarrollo. De esta manera, las cifras de prevalencia más altas se encuentran localizadas en regiones tropicales y subtropicales, en donde es frecuente la contaminación de agua o alimentos con materia fecal, lo que se traduce en infecciones elevadas en niños y en adultos. Lo anterior es un indicador de las bajas condiciones de higiene que guardan la mayor parte de los países en vías de desarrollo. Además de esto, a nivel mundial, se cree o se estima que 200 millones de personas están infectadas con este parásito y solamente 500,000 sufren la enfermedad. Este número en México fluctúa demasiado. Estos pronósticos o estos porcentajes van desde el 2 hasta el 39%. Continuamos, por favor. Gracias. Ok, hablando de la transmisión de la enfermedad, podemos decir que esta enfermedad puede transmitirse mediante tres mecanismos. El primero es por la contaminación de agua, por la infiltración de las aguas negras en el agua potable. La segunda es en alimentos. Esta se da por la ingesta de alimentos crudos, como ensaladas, pescados y carnes frías. Esta es la menos frecuente, pero también pudiera ocurrir. Y la transmisión oral fecal. Esta transmisión vía oral fecal directa en hospitales psiquiátricos, orfanatos y por practicar el sexo oral anal. Continuamos, por favor. Okay. La infección por el protozoo de la Yardia lamblia se adquiere por la transmisión fecal oral, como ya lo dijimos, o por la ingesta de agua contaminada con menor frecuencia en los alimentos contaminados. Existe una patogenia multifactorial tanto del parásito como del hospedador. Continuando con la etiología, los trofozoitos son los que colonizan la superficie del intestino delgado proximal, ¿no? Los síntomas pueden persistir durante semanas, meses o más. Los trofozoitos colonizan la superficie del intestino delgado proximal y aún se desconoce el mecanismo de la diarrea. El engrosamiento irregular de los pliegues es más prominente en el intestino delgado proximal. La yardia se adhiere al epitelio gastrointestinal utilizando su disco de succión ventral. Y hasta el momento no se conoce ningún factor de riesgo genético.
Seguimos. Dentro de los principales factores de riesgo que existe para la transmisión de este protozoo, existen las guarderías infantiles o el entorno infantil, los viajes a países en vías de desarrollo, las mascotas con infección o con la diarrea de Giardia, vivir en zonas endémicas y la falta de higiene personal y ambiental. Otros factores pudieran ser las relaciones sexuales anales, algunos campamentos o excursiones en el desierto, en donde a la hora de defecar, pues tengamos un contacto directo con la tierra y ahí es donde puedan existir los quistes. Los niños adoptados en países de desarrollo, el uso de las piscinas públicas y la vida en el campo. La transmisión principal de persona a persona está asociada con la higiene y los saneamientos deficientes. Los niños que asisten a las guarderías, así como los trabajadores por transmisión fecal oral. Es importante que comentemos que son los quistes los que interactúan en la fase infectiva de la enfermedad, ¿no? Los quistes conservan la viabilidad en el agua fría durante 2 o 3 meses. Continuamos. Aunque bien la mayoría de las giardiasis pudieran ser asintomáticas, los principales síntomas de esta enfermedad o de esta patología serían la diarrea crónica, la cual se pudiera presentar como estetorrea, con heces malolientes, la hinchazón abdominal que pudiera causar flatulencias y un síndrome de malabsorción y la intolerancia a la lactosa. El mismo síndrome por sí mismo pudiera causar una pérdida significativa de peso, que esta pudiera ser otro de los síntomas principales, ¿no? Los síntomas de la giardiasis aguda suelen aparecer entre los días 1 y 14 de la enfermedad. En promedio, más o menos, aparecen a los 7 días después de la infección. En general son leves y consisten en la diarrea, cólicos, la distensión abdominal, pudiera existir algunas náuseas intermitentes y molestias epigástricas, ¿no? A veces se acompaña de fatiga y de anorexia, ¿no? La giardiasis aguda suele durar entre 1 y 3 semanas y a menudo se acompaña de lo que ya comentamos, que es la intolerancia a la lactosa, ¿no? La malabsorción de los líquidos y los carbohidratos puede provocar lo que dijimos ahorita, una pérdida de peso significativa en los casos graves. Seguimos, por favor. Existen algunas complicaciones clínicas no habituales, como la infección de la vesícula biliar, la urticaria, el asma bronquial y la rinitis. Estos últimos que comentamos aquí son como resultado de una respuesta inmune a la infección mediada por la inmunoglobulina E. El síndrome de Wells, una dermatosis inflamatoria, se ha asociado con giardiasis recurrente, pero siempre mejora con el tratamiento antiparasitario. Ahora hablando de los principales métodos de diagnóstico, pues tenemos el coproparasitoscópico, el enzimoinmunoanálisis y una endoscopía de tubo digestivo alto, ¿no? El enzimoinmunoensayo para detectar los antígenos del parásito en las heces es el más sensible o es aún más sensible que el examen microscópico. Si bien es cierto que en el examen coproparasitoscópico pudiéramos encontrar trofozoitos o los quistes típicos en las heces que nos pudieran confirmar el diagnóstico, muchas veces en un coproparasitoscópico se necesitan hasta 3 muestras, ¿sí?, para poder detectar los quistes en las muestras de las heces fecales, ¿no? Esto se debe a que la excreción de los parásitos es intermitente y pues pudieran aparecer en algunas veces y en algunas otras veces no. Es por eso que se utiliza que el examen más atinado, que el examen que pudiera funcionar de mejor manera, pues es el método de diagnóstico que decimos que es el de enzimoinmunoanálisis, perdón. Otro de los métodos de diagnóstico pudiera ser la endoscopía, en la cual se pudieran detectar algunas partículas del DNA de los parásitos en las heces, ¿no? Continuamos. Hablando del tratamiento, como primera línea manejamos el metronidazol de 250 miligramos 3 veces al día durante 5 o 7 días.
Podemos utilizar también el tinidazol de 2 gramos en una sola dosis. Como segunda línea tenemos a la furazolidona con el uso pediátrico de 8 miligramos por kilo 3 veces al día durante 10 días. Y tratándose de que se presentara la giardiasis durante el embarazo, podemos utilizar la paromomicina. El albendazol también ha resultado eficaz. Los síntomas recurrentes por una infección persistente o reinfección son frecuentes en esta enfermedad y pueden tratarse con un régimen combinado que incluye el metronidazol y la furazolidona. En el uso del embarazo, como ya dijimos, si no es posible retrasar el tratamiento debido a los síntomas, la mejor opción es la paromomicina, la cual se puede dar 3 veces al día, de 5 a 10 días, siempre que el beneficio supere los riesgos, por supuesto, ¿no? La dosis sería entre 8 y 11 miligramos por kilo por la vía oral. Continuamos. Ok. Presentamos ahora un caso clínico internacional que se trata de una niña de 2 años adoptada de África con diarrea recurrente. Durante los estudios el parasitológico en heces, que fueron 3 muestras, por lo que ya les platicamos, se pudieron observar los quistes de Giardia lambia. En este caso, se indicó sulfato ferroso y se inició el tratamiento con metronidazol a 15 miligramos por día durante 7 días. La investigación de parásitos en heces posterior al tratamiento resultó negativa. Hablando ahora de un caso nacional, hablamos de un paciente de 34 años con un cuadro de 10 días de dolor abdominal en epigastrio. El paciente negó diarrea, aunque las deposiciones eran más blandas, no refirió fiebre y refiere también una pérdida importante de peso, el cual fue de 7 kilos en 3 meses. Igual, la unidad de coprocultivos, se observaron los quistes de Giardia lambia. Continuamos. Ahora vamos a presentar aquí la maqueta, ¿no? En la maqueta aquí podemos observar, pues lo que podemos ver que la giardiasis o la Giardia lambia, más bien, tiene una forma como si cortáramos una pera a la mitad. Aquí lo podemos ver, que la parte de arriba de la pera, pues aquí está apuntando hacia abajo. Tiene los 2 núcleos en la parte de arriba, ¿sí? Y podemos observar los 4 pares de flagelos, ¿sí? Tenemos los flagelos, el flagelo anterior, el flagelo posterior y los flagelos caudales, ¿no? Lo podemos observar aquí, así como las demás estructuras. Podemos observar también el surco ventral, los cuerpos medulares, el disco adhesivo, y bueno, el núcleo, como ya les dije, los endosomas y los cuerpos basales del flagelo anterior, ¿no? Continuamos, por favor. Muy bien. Como conclusión, pudiéramos decir que la giardiasis es comúnmente llamada la diarrea del viajero. Esta es una protozoosis intestinal causada por el flagelo denominado Giardia intestinalis. Es de las infecciones causadas por parásitos más frecuentes en México y en el mundo. Es una enfermedad que puede llegar a afectar en cualquier etapa de la vida del ser humano, pero principalmente se presenta en la infancia y regularmente es asintomática, como ya lo platicamos. El parásito se localiza en las áreas proximales del intestino delgado, adherido al epitelio superficial por su cara ventral. No posee características invasoras. El hombre es el principal reservorio de este parásito, pero también se pudieran eliminar quistes de este protozoo en otras especies. Su principal fuente de contagio, como ya lo dijimos, es la fecal, que contamina el agua y el suelo, perdurando varias semanas con capacidad infectante. Los principales métodos de prevención que pudiéramos tener, pues es consumir agua libre de este quiste, la eliminación cuidadosa de las excreciones, una muy buena higiene personal, el lavado de manos antes y después de consumir los alimentos y después de defecar, la desinfección de frutas, verduras y la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina también es una buena medida y un buen método de prevención. A continuación les presentamos a ustedes también
algunas bibliografías o el material completo de las bibliografías que utilizamos durante la investigación. Puedes avanzar a la que sigue, por favor. Eso, gracias. Perfecto. Muy bien. Pues de nuestra parte sería todo. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos el estar aquí presentes y poner atención a la presentación. Muchísimas gracias.